Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Todas sus preguntas las podrán realizar a través del chat y al final de la presentación la haremos llegar a nuestro ponente. Y también les pedimos que al final de la sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción, misma que encontrarán en el chat, o bien pueden tener acceso a ella a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos un tema importante para el pediatra, aspectos relevantes de la inmunización neonatal, que será impartida por mi gran amigo y compañero de generación, el doctor Carlos Enrique López Lizano. Bienvenido, Carlos. Daré una breve reseña del doctor López Lizano. Estudió medicina en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. La especialidad de pediatría la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, la subespecialidad en neonatología en la misma institución. Fue coordinador de servicio de neonatología del Hospital Santa Mónica de 1990 al 99 y desde 1990 es socio de la unidad de pediatría en donde ejerce como pediatra y neonatólogo. Es miembro de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Mexicana de Pediatría. También es miembro de la Asociación de Neonatólogos del Distrito Federal y del Valle de México. Es médico asociado del Hospital Español en Ciudad de México y también médico asociado del Hospital Ángeles de las Lomas. Bienvenido, Carlos. Adelante. Me faltó aquí, perdón, que también es profesor de Fisiología de la Universidad de La Salle, profesor del curso de Pediatría del Hospital Español y profesor del curso de Neonatología del Hospital Español y profesor del curso de Neonatología en el Hospital Ángeles de las Lomas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al doctor Oscar Valencia y a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Sistema Tech Salud la invitación para compartir con ustedes esta mañana. Vamos a hablar aspectos relevantes de la inmunización neonatal. Este es un tema que está pues muy en boga, digamos, porque la morbimortalidad en la etapa neonatal sigue siendo muy alta a nivel mundial y sabemos que la mayoría de estos casos están ocasionados o facilitados por la aparición de enfermedades infecciosas. Entonces nosotros vamos a dividir la plática en tres casos. En primer lugar, vamos a hablar de la vacunación materna, pero enfocada a la protección del recién nacido. Vamos a hablar después de la vacunación neonatal directamente y finalmente de algunos aspectos diferenciales en la vacunación del recién nacido prematuro. La inmunización materna está basada en el hecho de que el recién nacido tiene lo que llamamos una inhabilidad para montar una respuesta inmune humoral. Sabemos que realmente no es que sea una inhabilidad, sino que la respuesta inmune del recién nacido está enfocada a la tolerancia, al igual que en cierta forma la respuesta inmune de la mamá embarazada. ¿Esto por qué? Porque de otra forma el recién nacido no podría autorreconocerse, por un lado, y por otro lado, podría rechazar a su mamá o su mamá rechazarlo a él. Y sabemos que los anticuerpos adquiridos por la madre son básicos para la protección infantil en los primeros meses de vida, aunque se trate de un tipo de inmunidad pasiva. Entonces, lo que se ha buscado es desarrollar vacunas que protejan la patología tanto materna como la del recién nacido en los primeros meses de vida. Entonces, hablaríamos de lo que llamamos una neonatología preventiva.
Ahora, ¿cuáles son los criterios para desarrollar o para aplicar una vacuna a la madre? Primero, que el patógeno específico presente un riesgo para la salud de la madre, lo cual lo vemos pues típicamente en la influenza. Sabemos que la influenza es un padecimiento que en las mujeres embarazadas se manifiesta siempre más grave. Que exista riesgo para el feto o el recién nacido, porque sabemos que la influenza, además de pérdidas fetales, origina una tasa más alta de recién nacidos pretérmino. Que pueda ser prevenida por una vacuna segura y efectiva, es decir, una vacuna que en la población abierta haya mostrado seguridad y efectividad. Y que no tenga realmente un potencial de daño para la madre o el recién nacido, y en cambio sí tenga un potencial de beneficio. ¿Qué ventajas tiene vacunar a la madre? Bueno, la ventaja más importante es que el bebé va a tener anticuerpos al nacimiento. Y entonces, por ejemplo, hablando de tétanos o de sarampión, etcétera, el bebé va a estar completamente protegido. También la ventaja, y eso lo vamos a ver más en detenimiento, la presencia de anticuerpos en leche materna, lo cual es tan o más importante que los anticuerpos al nacimiento. No es por echarle porras a la lactancia, pero cada vez que entre más se estudia, más evidencia hay de lo importante que es. Y finalmente, que la madre quede inmunizada activamente. Sin embargo, tiene ciertas desventajas. Uno es que la presencia de anticuerpos maternos produce un cierto grado de embotamiento inmunológico, es decir, ante ciertos estímulos y sobre todo ante ciertas vacunas, el recién nacido tiene una menor respuesta inicial, pero esto, ya hablaremos un poquito más adelante en la plática, esto tiene forma de resolverse. La otra es que hay una menor protección en el recién nacido prematuro, porque sabemos que la mayor parte de los anticuerpos maternos pasan en el tercer trimestre, y como sabemos que el aumento semana con semana es en forma exponencial, si el recién nacido que nace antes de la semana 30 o 32 tiene muchos menos anticuerpos maternos. Y finalmente se trata de una inmunidad pasiva que sabemos que se va a desvanecer en el lactante. Ahora, dentro de lo que es vacunación materna hay dos vacunas que son indiscutibles. La influenza, obviamente inactivada, que se aplica una dosis en temporada. La utilidad de esta vacuna es evitar la morbimortalidad materna, pero sobre todo sabemos que reduce las tasas de recién nacidos pretérmino y las tasas de recién nacidos de bajo peso. En cuanto al recién nacido, reduce marcadamente la presencia de neumonías, y cuando se presenta reduce marcadamente también la gravedad. En cuanto a la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, saben que se empezó a vacunar a partir de 1965, y entre la aplicación del toxoide tetánico y la mejoría en las condiciones de higiene en la atención del parto, actualmente prácticamente se ha erradicado el tétano neonatal. Sigue habiendo casos, pero son muy raros. Yo conozco muchos médicos un poquito menores que yo que nunca han visto un tétano neonatal, afortunadamente. Entonces, un avance indiscutible. En Inglaterra hace 10 años hubo un brote importante de tosferina y lograron disminuirlo en 91% solamente con la aplicación de la vacuna triple a las embarazadas. Por otro lado, la ACIP en Estados Unidos recomienda que se aplique una dosis a toda mujer embarazada independientemente de su historial e independientemente de cuántos embarazos haya tenido. Es decir, si se embaraza 10 veces, pues 10 vacunas. Porque se ha visto que aplicar la vacuna durante el embarazo y sobre todo hacia el tercer trimestre genera mayor protección de anticuerpos. La preocupación siempre ha sido el recién nacido pretérmino, porque si se lo aplico a la semana 29 y el niño nace a la semana 30, pues no va a tener ese beneficio. Entonces se han hecho estudios recientemente aplicando a las embarazadas a partir de la semana 19, y se ha visto una muy buena cobertura de anticuerpos para el recién nacido pretérmino, y aunque realmente si se aplica muy precozmente, digamos a principios del segundo trimestre, va a haber menos anticuerpos hacia el final del embarazo, de todos modos se ha visto que tiene niveles protectores, de tal forma que se considera que es una muy buena opción para cubrir también al recién nacido pretérmino. Entre las vacunas que se pueden aplicar a la madre, no habitualmente, sino cuando hay factores de riesgo específico, y esto es porque todas estas vacunas pueden conllevar cierto riesgo. Tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, neumococo, meningococo, y aún fiebre amarilla y encefalitis japonesa.
La fiebre amarilla se considera aplicarla porque el riesgo de la enfermedad es mucho mayor que el riesgo de la vacuna. De hecho, inclusive se recomienda aplicarla en situaciones de profilaxis, es decir, si se va a viajar a un lugar donde hay un brote o un lugar que es endémico, se recomienda su aplicación, aunque en condiciones normales no se recomendaría. En forma interesante, la fiebre amarilla no puede ser aplicada durante la lactancia, porque puede originar respuestas inflamatorias inadecuadas en los bebés. Y tenemos vacunas para profilaxis post-exposición, por más raro que suene, antrax y viruela, ahora que estaban de moda los atentados y demás. Pero en la rabia en específico se recomienda inclusive profilaxis preexposición cuando la madre va a ir a un lugar donde tenga mucho riesgo de poder adquirir la enfermedad. Las vacunas formalmente contraindicadas en el embarazo, pues las vacunas de virus vivos típicas como es sarampión, paperas y rubiola y varicela. Se pueden aplicar en el posparto inmediato y esto tiene la ventaja de que a través de la lactancia pueden dotar pues, de anticuerpos al recién nacido. En forma muy interesante, desde hace 30 años ha habido muchos reportes de embarazadas que inadvertidamente se han vacunado, es decir, sin saber que estaban embarazadas, con la vacuna sobre todo de sarampión y rubiola. Y de todos esos reportes no ha habido un solo dato de evidencia de que sea nociva para el recién nacido ni para el feto. Sin embargo, pues ante la falta de una investigación exhaustiva, se siguen contraindicando durante el embarazo. Ahora, lo que es muy importante, independientemente del paso de o transferencia de anticuerpos a través de la placenta, es la interacción que tiene la lactancia materna, la leche materna, con la inmunidad del recién nacido. Y esto es importante porque una madre de un niño prematuro, si le da leche, le va a dar muchas de estas ventajas, aunque el niño haya nacido antes de tiempo y tenga menos anticuerpos adquiridos de la madre. En primer lugar, se ha fundamentado que hay un transporte activo de IgG, que ya sabíamos todos, pero también de IgM e IgA. Esto es a través de una retrotransitosis reversa, a través de las células linfoides de la pared intestinal, básicamente las células M. Pero en forma muy interesante se ha visto que los receptores de ferritina también intervienen en el transporte activo de IgA hacia el organismo del bebé. Y en cuanto a la IgA, se ha podido fundamentar la transmisión del complejo inmune de IgG anti-IgE con IgE, y de esta manera la IgE materna también logra penetrar a los tejidos del niño. Esto es importante, como vamos a ver, porque también puede modular la respuesta alérgica del recién nacido si recibe lactancia materna. Esto es muy importante porque estos transporte de cuerpos y de complejos inmunes tiene mucho que ver con la tolerancia de la flora intestinal normal, así como con la defensa de los patógenos que pueda tener el recién nacido, a nivel sobre todo del tracto respiratorio o intestinal. Y pues sabemos que esto va a originar una interferencia con la respuesta inmune humoral neonatal, pero sabemos que esta interferencia puede ser sobrepasada, pero también hay, como vamos a ver ahorita, interferencia positiva con la respuesta inmune humoral neonatal de la leche materna. Entonces, sabemos, por ejemplo, que cuando exponemos a un bebé a un estímulo con bordetella pertussis, la presencia de citocinas de la leche materna mejora la respuesta humoral y celular del neonato en forma muy específica. Es decir, el niño que está recibiendo leche materna se va a defender mucho mejor, y no solo por la transferencia pasiva de anticuerpos, sino porque va a mejorar su respuesta humoral y celular. Es decir, este niño va a empezar a producir anticuerpos propios más rápido si tiene lactancia que si no. La leche materna contiene citocinas que son activas y nos van a estimular y a mejorar la respuesta innata del recién nacido, entre estas interferón gamma, factor de respuesta humoral alfa, interleucinas 8 o 12. La presencia de leucocitos activados es muy importante porque se ha visto que tanto linfocitos como monocitos y macrófagos pueden entrar al cuerpo del bebé y proliferar dentro del cuerpo del bebé, y de esta manera participar en la respuesta inmune. Por ejemplo, se ha comprobado que ante una infección por Mycoplasma pneumoniae, los linfocitos maternos pueden proliferar dentro del organismo y favorecer la respuesta inmunológica contra hemófilos. Y como les decía, el paso de complejos inmunes
es muy importante porque paso de complejos inmunes supone que el antígeno presentado puede pasar a el organismo del bebé, permitiendo de esta manera que el bebé reaccione en una forma de inmunidad activa y ya no pasiva ante el estímulo de cualquier antígeno. En cuanto a los protocolos actuales, está muy en boga los protocolos para estreptococo de grupo B. De hecho, hay muchos prototipos de vacunas. No han acabado de demostrar una utilidad epidemiológica importante, aunque sí son vacunas ya muy seguras, pues no han mostrado un impacto en la reducción de la enfermedad por estreptococo en el recién nacido. Aquí es muy interesante establecer que es de las pocas enfermedades en que hay que decidir si la vacuna es para la madre o para el hijo, porque hay muchas vacunas que no evitan que la madre se enferme, pero sí evitan que el epitelio vaginal se colonice, protegiendo al bebé, y viceversa. Varias de las vacunas que protegen a la mamá de la enfermedad por estreptococo y grupo B no evitan la colonización del epitelio vaginal y entonces no protegen al bebé. Eso también detiene un poquito el desarrollo de estas vacunas. Sincicial respiratorio, desgraciadamente no existe una vacuna todavía establecida, pero sería de una gran utilidad. Ya saben que en los primeros meses de vida el virus sincicial es el azote de los neonatólogos, sobre todo los niños que han estado en leucin. Y el citomegalovirus, evidentemente, por la patología que puede producir a largo plazo en el bebé. Otros beneficios de la vacunación materna: si la madre está vacunada y el niño nace con anticuerpos, evidentemente estarán menos expuestos a recibir antibióticos, tanto la madre como el bebé, en la etapa prenatal, postnatal o perinatal, y eso reduce la resistencia bacteriana importantemente. La otra cosa es que vacunando a la madre también se ha visto que puede haber inmunidad en rebaño, básicamente el mismo mecanismo que es en la vacunación del niño, pues en general. Pero interesantemente, otras utilidades de la vacunación materna es la reducción de patologías no infecciosas. En cuanto a alergia y asma, se ha visto que el transporte activo tanto de antígenos como de IgE ha hecho que si a la madre la vacunamos con un alergeno y logramos desensibilizarla, eso va a provocar a través de la lactancia materna que el niño bloquee su tendencia natural de desarrollar una respuesta TH2 y entonces va a producir menos IgE, pero en cambio la IgG se va a producir en forma normal, digamos los anticuerpos que llamaríamos actualmente, que llamamos bloqueadores, se producen en forma normal. Y esto reduce en forma importante, tanto en modelos animales como en seres humanos se ha visto la presencia de alergia y asma. Hay otras utilidades que la verdad son fascinantes, que se ha logrado disminuir las alteraciones congénitas del metabolismo y, por ejemplo, el doctor Yamashita en Japón logró, esto sí en ratas, pero la presencia de un gen que se presenta en la aterosclerosis, de un antígeno más que un gen, de un antígeno, perdón, logró bloquearlo y logró que en la descendencia, sobre todo en las ratas que tenían tendencia a hacer aterosclerosis en forma importante, reducir totalmente el riesgo. Esto quiere decir que tiene otro tipo de aplicaciones. En cuanto a neoplasias, la verdad es que es una cuestión todavía muy experimental. Se ha evaluado, ahora sí que en ratas y ratones nada más, pero tiene un potencial muy importante. Esto se ha visto con la transmisión de, ¿cómo se llama?, de anticuerpos y de antígenos, principalmente a través de la leche materna. La verdad es que en la rata es un poquito distinto. En la rata, la mayor cantidad de anticuerpos no se transmite por la placenta, sino se transmite por la leche materna. Pero este esquemita, que es un estudio de la doctora Federica Ricardo, es muy interesante porque muestra que el complejo inmune de esta proteína NEU con su IgG, esta proteína NEU en realidad es un oncogen que está muy vinculado al cáncer de mama. Y el transporte activo de este complejo inmune ha permitido que las células dendríticas lo identifiquen, lo procesen, lo presenten a los complejos mayores de histocompatibilidad 1 y 2, y de esta manera puedan capacitar a los linfocitos del niño a que se vuelvan en una expresión CD8+, y esto hace que empiecen a producir anticuerpos específicos contra el péptido
que está aquí, 6371 de la proteína NEU. Entonces, digamos que esta es una forma en que se ha logrado en las ratas bloquear el oncogen NEU y de esa manera se ha visto que la descendencia de estas ratas ya no presenta esa predisposición a tener cáncer de mama. Esto, como verán, tiene un nicho enorme de investigación. Claro, falta mucho, esto no es una realidad, pero tampoco es ciencia ficción, ya se ha hecho. Existe un oncogen, el ALK, que está vinculado con el neuroblastoma congénito, que ya saben que hay varios cánceres que pueden tener una frecuencia alta de ser congénitos, como el neuroblastoma, algunos casos de retinoblastoma, algunos tipos de leucemia B. Y también se ha podido establecer esto, obviamente también en ratones, y se ha logrado bloquear de la misma manera el anticuerpo ALK, y entonces se ha podido evitar que las poblaciones de estos animales de laboratorio desarrollen neuroblastoma. Obviamente esto es a muy largo plazo todavía, pero lo que les quiero decir con este ejemplo es que la vacunación materna tiene un potencial que no hemos todavía explotado realmente y que puede ser un parteaguas en la salud del recién nacido. Vamos a hablar un poco de lo que es la vacunación neonatal. ¿Por qué hay que vacunar al recién nacido? Pues ya tenemos un esquema muy completo que empieza a los 2 meses y ha mostrado mucha utilidad. Primero, por lo que les decía, la alta tasa de infecciones y mortalidad neonatales secundarias a infección. La otra que no hay que perder de vista es que, sobre todo en muchos países y en nuestro país, en muchos ambientes, el nacimiento no solo es el punto inicial de contacto con el personal de salud, sino a veces es el único. Sabemos que muchos niños nacen, se van y reaparecen al año. Entonces, el poder vacunar al recién nacido por lo menos le da un índice de protección alto para que se defienda mejor, aunque se desaparezca del personal de salud, ¿no? Obviamente, y esto es importante en ciertas enfermedades, otorga una protección más temprana que los esquemas actuales. Por decirles, ahora que tuvimos el brote de pertussis, las mamás que no habían recibido la vacuna, bueno, sin comercial, la vacuna TDAP, tuvimos muchos casos de niños en sus primeros 2 meses que tuvieron tosferina. Entonces, si nosotros pudiéramos haber vacunado a estos niños, hubiéramos tenido una protección más temprana y hubiéramos evitado esos casos. Ahora, la vacunación neonatal también nos permite garantizarle una protección al recién nacido de pretérmino, que ya sabemos que va a tener menos frecuencia de anticuerpos maternos. Y una cosa que es muy importante es que las vacunas pueden tener beneficios que llamamos heterólogos, como se ha visto principalmente en la BCG y otras vacunas de organismos vivos. Para entender lo que son los beneficios heterólogos, vamos a recordar tantito que el recién nacido depende básicamente de la inmunidad innata. La inmunidad innata tiene una célula efectora que es la célula CNK, y la inmunidad innata descansa en las células de presentación de antígenos que son macrófago, monocito y sobre todo las células dendríticas. Estas células lo que tienen es receptores de reconocimiento de patrones asociados o a moléculas patógenas o a daño tisular. Dentro de esas, las más comunes se deben de acordar, las NOD-like, las TOL-like, las lectina C-like, que son marcadores que ya ontogenéticamente existen y detectan patrones moleculares de cualquier agente nocivo. Esto nos permite que estas células, en respuesta a este estímulo, produzcan citocinas, entre las cuales está el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas. Aquí la interleucina estrella es la interleucina 12, ya que es proinflamatoria. Y la interleucina 12 es importante porque acuérdense que el bebé en forma habitual tiende a desviar su respuesta inmunológica hacia el TH2, que puede decirlo de alguna manera sería antiinflamatorio y favorecería tolerancia. En cambio, la presencia de interleucina 12 nos permite desviar la respuesta inmunológica hacia una respuesta proinflamatoria. Y esto, pues, nos lleva a que las células no comprometidas se conviertan en células efectoras.
Bien, digamos, el vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es la presencia de las células presentadoras de antígenos. Vamos a hablar de las células dendríticas porque son las células más abundantes de las células presentadoras de antígenos y están presentes pues en todos los sitios de contacto, digamos en todas las mucosas, por decirlo así. Y estas células dendríticas lo que van a hacer es reconocer a los patrones moleculares asociados y en respuesta a esto van a secretar citocinas y van a presentar el antígeno, como lo indica su nombre, hacia las poblaciones de linfocitos T o linfocitos B o ambas, y esto es lo que va a originar los pininos, por decir así, de la inmunidad adaptativa. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros hablamos de una vacuna, siempre tenemos el antígeno que queremos, tenemos una proteína transportadora para que aumente la respuesta, pero siempre utilizamos los famosos adyuvantes. Y los famosos adyuvantes no son más que sustancias que van a estimular estos receptores asociados a patrones moleculares, ya sea Toll-like o Not-like, los que sean, y esto va a potenciar la respuesta sobre las células dendríticas y las va a activar y va a hacer que secreten citocinas. Entonces, en forma normal, por ejemplo, un microorganismo vivo, como puede ser la micobacteria de la vacuna de tuberculosis, presenta ciertas glicoproteínas que nos van a servir como adyuvantes naturales, pero van a estimular el sistema inmunológico y van a hacer que el sistema inmunológico, aunque sea inmunidad innata, se capacite y se perfeccione. Entonces, esto potencialmente nos va a hacer que nos defendamos mejor, no solo de tuberculosis, sino de una serie de enfermedades distintas. Y eso es el fundamento, pues, de lo que llamamos beneficios heterólogos. ¿Qué limitaciones tenemos con la vacunación neonatal? Bueno, la número uno es que es muy difícil hacer investigaciones recién nacidos. De hecho, ustedes, bueno, los que son neonatólogos saben que muchos de los medicamentos que usamos en los recién nacidos son extrapolaciones de la información que tenemos de adultos, y en la vacunación pasa lo mismo, muchas son extrapolaciones de datos que hacemos de adultos, pero eso no nos garantiza que en un organismo con un metabolismo distinto y sobre todo con un ambiente inmunológico distinto puedan ser de utilidad. Sabemos también que entre más inmaduro sea un niño, las vacunas, sobre todo las que están basadas en glúcidos, son más inefectivas. Por eso necesitamos que todas las vacunas iniciales sean conjugadas. Y la otra es que sabemos que en el recién nacido, la presencia alta de anticuerpos maternos pueden botar las respuestas neonatales. Hay muchas estrategias para evitar esto. Una de ellas es que a la vacuna que se le aplique al recién nacido tenga una carga de antígenos mayor, porque la presencia de anticuerpos maternos no solo va potencialmente a destruir la carga antigénica de la vacuna, sino que puede bloquear los receptores FC del recién nacido, las células dendríticas, y evitar que entren en contacto con estos antígenos. Sin embargo, si aplicamos una dosis mayor de antígeno, pudiéramos revertir este cuadro. Por otro lado, también sabemos que este embotamiento es transitorio, sabemos que en la primera dosis de refuerzo se va a desaparecer, por ejemplo, hablando de la vacuna triple, ya con el primer refuerzo que se aplique, ya se produce una mejor respuesta de anticuerpos. Pero bueno, son limitaciones para la vacunación neonatal y son cosas que tenemos que tener en cuenta. De las vacunas que aplicamos, indudablemente está la BCG, que se aplica en muchos países. Hay países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, que consideran que la prevalencia es tan baja que no debe de aplicarse. Lo que es muy importante con la vacuna BCG es que su correlación de protección es poco claro, es decir, la correlación de protección es la medición inmunológica que hacemos de los beneficios que aporta. En este tipo de vacunas, la producción de anticuerpos es baja y sin embargo la protección que brindan es alta. Aunque en el caso particular de la BCG hay tantas formulaciones en el mercado, hay casi 20, que son muy heterogéneas y producidas en distintas partes del mundo, que no permiten establecer como una unidad la efectividad que tiene. De hecho, hay mucha gente que piensa que la correlación de protección de la BCG no solo se debe a inmunidad más bien celular, sino que pudiera deberse inclusive a los beneficios heterólogos. Por ejemplo, en África,
las poblaciones, sobre todo en el África ecuatorial, que se han hecho muchos estudios, las poblaciones que han recibido BCG son niños que tienen menos tendencia a tener leucemia, asma y diabetes, de forma muy interesante. Pero también, de una forma un poquito más clara, en los primeros meses de vida tienen menos tasa de neumonías y menos tasa de neumonías graves. Establecer que eso sea exclusivamente por la BCG es algo que hay mucha evidencia, pero no es contundente, porque en estas poblaciones hay que tener en cuenta que si tiene acceso a la vacuna, también debe tener acceso a mejores condiciones de vida, más higiene, etcétera. Y eso es algo que pudiera explicar también la menor incidencia de otros padecimientos. Sin embargo, sí hay mucha evidencia de que proporciona beneficios heterólogos y esto es un dato a considerar muy importante. De hecho, en la fabricación de adyuvantes nuevos para recién nacidos y basado en que en la BCG los adyuvantes naturales que tiene son glicoproteínas, se ha estado intentando utilizar en vez de los adyuvantes habituales como el aluminio, como las sales de aluminio, utilizar adyuvantes de tipo, o sea, de bases glúcidas. Y se han tenido al momento actual buenos resultados. Claro, todo esto todavía es experimental. Otra vacuna licenciada es la polio oral. ¿Cuál es el fundamento de la polio oral? Bueno, básicamente dos. Uno, da la primera dosis de un microorganismo vivo atenuado antes de que se colonizara completamente el intestino con flora intestinal, antes de que el niño tuviera otro tipo de infecciones intestinales, y en el momento en que apenas se estaba estableciendo la lactancia, podía conferir una mejor protección de mucosas. Lo que sí se ha visto es que no hay efectos adversos con esa primera dosis y que como es un organismo vivo, también puede tener beneficios heterólogos de importancia. Aquí entramos en la polémica actual si debe utilizarse la polio inyectada o la polio oral. Hay muchos países que ya solo usan la polio inyectada porque la polio oral tiene la posibilidad de producir polio vacunal, que son de 2 a 4 casos por millón. Tiene la posibilidad de hacerle daño a un niño si tiene algún tipo de inmunocompromiso. Y sobre todo, pues, el riesgo que siempre existe de que la cepa tenga una reversión en su atenuación y nos origine una epidemia. Sin embargo, digamos que en este tipo de países como el nuestro y otros países iguales, se requieren muchos más estudios para garantizar que la polio inyectada puede ser 100% útil. Lo que sí se ha visto es que esta primera dosis de polio oral magnifica o potencia la respuesta ante la polio inyectada, es decir, los niños que reciben el esquema normal de polio inyectada sin haber recibido una dosis de polio oral tienen menos anticuerpos que los que previamente recibieron una dosis de polio oral. Otra vacuna licenciada y que es también muy ampliamente aplicada en el mundo es la hepatitis B. La hepatitis B es básicamente el antígeno de superficie con un adyuvante que sí es el típico aluminio. Y lo que se ha visto es que los porcentajes de seroconversión con esta vacuna son muy variables en las diversas poblaciones, teniendo que, por ejemplo, en la India se vio una seroconversión del 10 al 15% y en Sudáfrica hasta el 76%. Pero lo que es importante es que esa primera dosis sí puede evitar la transmisión vertical. Como no hay un porcentaje de correlación de protección realmente claro, se supone que esto lo logra a través de inmunidad celular. Pero lo que sí se ha visto es que en esta vacuna, aunque sea la misma vacuna, hay muchas variaciones en poblaciones distintas. Esto debe tener que ver, obviamente, con la presencia, digamos, de adyuvantes naturales en las distintas poblaciones. Es de notar que la primera dosis es básicamente para prevenir la transmisión vertical y si fuera la única no dejaría una buena dosis de anticuerpos en el recién nacido. Ahora, en cuanto a vacunación neonatal, tenemos varias vacunas en desarrollo. La pertusis acelular es una vacuna muy segura que cuando se aplica al nacimiento y a las 4 semanas genera mayor producción de anticuerpos cuando viene el esquema normal y aún a los 2 años hay mejor respuesta de citocinas ante un reto por bordetela. Es una vacuna que pudiera aplicarse básicamente en los momentos en que haya un brote y debe ser sola, no puede ser con difteria ni con tétanos, porque eso tiende con más facilidad a producir cierto grado de parálisis inmune posterior. La vacuna de Hémophilus ha mostrado ser segura, no ha mostrado mejores anticuerpos
digamos, duraderos contra hemófilos. Sí, al momento inicial hay más anticuerpos, pero esto se pierde y después no hay diferencia con los niños que no la recibieron. Pero al disminuir el número de portadores, sí disminuye la carga de hemófilos invasivos. La vacuna de rotavirus, ninguna de las vacunas licenciadas, ni Rotaric ni Rotatec, se pueden aplicar en recién nacidos, pero sí se ha visto que situaciones como lo que es inmunidad en rebaño en países del tercer mundo, sobre todo en África, no se han presentado con la vacuna de rotavirus, a pesar de que es una vacuna de virus vivos. Esto es importante porque esto puede ser atribuido a la presencia de otro tipo de infecciones, a la presencia de enteropatías ambientales que en África son muy comunes porque dependen del tipo de alimentación que tengan cuando hay cosecha, no hay cosecha, etcétera. Entonces, se han probado otro tipo de vacunas que han mostrado resultados promisorios, pero no han podido revertir esa situación de que no puede haber inmunidad en rebaño. En cuanto a la vacuna del neumococo, nada más para ejemplificarles, se hicieron 2 estudios con Prevenar 7, estudios muy amplios, tanto en Kenia como en Papúa Nueva Guinea, y mostraron que las vacunas eran seguras y no se asociaban con tolerancia inmunológica. Pero interesantemente mostraron 2 cosas. Uno, que los niños que no recibieron la vacuna neonatal a las 18 semanas, después de la primera dosis que se les aplicó entre 4 y 6 semanas, tuvieron mayores anticuerpos que los que no la habían recibido. Este es uno de los estudios. Y a las 36 semanas, aunque ya estaba muy semejante, todavía había una tendencia, sobre todo en las cepas más patógenas, digamos, a tener mejores anticuerpos en las vacunas del grupo control, por decir así, los que no reciben la dosis neonatal. En el otro estudio se vio una cosa muy interesante. Si bien a las 18 y 36 semanas los niños que recibieron la vacuna neonatal tenían mejores anticuerpos para los serotipos vacunales, tenían menos anticuerpos para los serotipos que no estaban en la vacuna. Esto habla, en cierta forma, de que la vacuna interfiere con el proceso de adquisición natural de anticuerpos ante este tipo de patógenos. Por eso es una vacuna que no se recomienda al nacimiento, aunque ha mostrado mucha seguridad y no inducción de tolerancia. No se recomienda porque los resultados que se obtienen no son los deseados. Vaya. Vacunas neonatales que se están estudiando, el sincicial respiratorio, que ha tenido un poquito de problema porque la mayoría de los prototipos que ha habido magnifican tanto la respuesta inflamatoria al sincicial respiratorio que provocan neumonías más severas en los recién nacidos. Esto se ha visto en animales de experimentación muy marcadamente. Y vacunas como Salmonella y E. coli enterotoxigénica, que serían vacunas de administración oral, vacunas para hemófilos y para malaria, para el hemófilos no encapsulado. Ahora vamos a hablar un poco de ciertos aspectos de la vacunación del prematuro. En general está muy sentado que la vacunación del prematuro debe de administrarse de acuerdo a la edad cronológica y no a la edad corregida. Muchos se acordarán que teníamos miedo de aplicarla a la edad cronológica porque pensábamos que tanto el peso bajo como la inmadurez inmunológica iba a hacer que el recién nacido no quedara protegido. Sin embargo, se ha demostrado claramente que esto no es así, que sí debe ser administrada a la edad cronológica. Bueno, nuestra discusión que tiene que ser en la región anterolateral del muslo, porque además en la región glútea no hay suficiente masa muscular. Y lo que sabemos es que tanto el neumococo como la vacuna que sea la pentavalente, que es polio, hemófilos, difteria, tosferina y tétanos, deben administrarse sin ningún tipo de cambio. Actualmente no hay pentavalente, hablaríamos del hexavalente, pero el hexavalente sí tiene una excepción con la hepatitis B que ahorita vamos a ver. Y hay ciertas situaciones especiales. Cuando se empezó a vacunar a los prematuros con la vacuna triple, no, digamos celular, había muchos eventos cardiorrespiratorios. Cuando apareció la vacuna triple a celular, disminuyó la frecuencia de eventos cardiorrespiratorios y actualmente la Academia Americana de Pediatría reconoce que se puede vacunar a los niños a los 2 meses con vacuna triple a celular, siempre y cuando, a los niños pretérmino me refiero, estén egresados y estén estables. Es decir, un niño que ya no esté en el hospital y que su condición de salud es estable, se puede vacunar. Y esto es basado en el estudio de Schleicher, que es un estudio muy amplio que se hizo pues, ya hace 22 años. Sin embargo, ya aplicando la triple celular, sobre todo en Europa, ha habido mucha evidencia de eventos cardiorrespiratorios. Por ejemplo, este estudio de España de Omeñaca mostró 42% de recién nacidos
prematuros menores de 1000 gramos, que no tenían enfermedad crónica, pero persistían hospitalizados, pues en razón de lo pequeños que eran, habían tenido eventos cardiorrespiratorios. Schultz mostró un 13% de apneas, aunque el estatus respiratorio de los niños fuera estable, es decir, niños que no estaban intubados, niños que tal vez tenían oxígeno o tal vez ya no, pero presentaron un 13% de apneas. Y cuando se administró la vacunación simultánea de triple y meningococo, se ha establecido hasta un 38% de eventos cardiorrespiratorios. Esto nos habla de una cosa muy importante, que entre más vacunas haya, es más fácil que haya una respuesta de este tipo. Actualmente vacunamos con la hexavalente, que ya por sí misma pues es una mezcla de 6 vacunas, así que nos puede favorecer esto. Por Cyrus hizo un estudio que ya no es nuevo, pero es muy interesante. Si se fijan, niños con peso al nacimiento promedio 866 gramos y 28.5 semanas de gestación. Y en estos niños, esta es la proporción de eventos cardiorrespiratorios que requirieron intervención, ya sea oxígeno o inclusive ventilación. Pero aquí lo importante, vemos en forma aislada, la tripla celular tuvo un 22% de casos en los niños que se vacunaron, pero si nos vamos a una vacuna múltiple, tenemos 32% de casos de niños que requieren intervención. Entonces, lo que dice este estudio, la conclusión, es que si vamos a vacunar al niño a los 2 meses, estando en la UCI, con triple, aunque sea triple celular, bueno, que ya es la única que hay, debemos de vigilarlo estrechamente los siguientes 72 horas por la posibilidad de que nos haga un evento cardiorrespiratorio, porque en este estudio los eventos, la mayoría no fueron inmediatos, sino en en las siguientes 72 horas. Y este es un estudio que me encanta, tampoco es nuevo, pero este estudio se hizo con recién nacidos muy similares, una media de 26 semanas de gestación, menos de 900 gramos de peso al nacimiento, y este estudio, de todos los niños menores de 32 semanas, los que ya a los 2 meses estaban fuera del hospital no se tomaron en cuenta, sino solo los hospitalizados. Se les puso su primera dosis y de esos niños prácticamente el 25% reportó un evento adverso. De los que no reportaron evento adverso y se fueron después de eso, ya no están en el estudio, pero de los que tuvieron un evento adverso, que es la población importante, 14 todavía estaban hospitalizados, 19 habían vuelto a ser hospitalizados, y del grupo que no tuvieron eventos, 31 habían sido hospitalizados también. Entonces, el motivo del estudio fueron 64 pacientes, y lo importante de este estudio es que se demostró que los que no tuvieron reacción o un evento cardiorrespiratorio, digamos, en la primera dosis, tampoco lo tuvieron en la segunda. Pero de los que la tuvieron en la primera dosis, casi el 20% tuvo un evento cardiorrespiratorio en la segunda dosis. Como es factible que en el momento de administrar la segunda dosis los pacientes ya estén fuera, como fue este pequeño grupito, ellos recomiendan con bases muy específicas que si el niño tuvo un evento cardiorrespiratorio en la primera dosis, lo más seguro sería internarlo 24 horas para aplicarle la segunda dosis y estar seguro que no vaya a repetir el evento cardiorrespiratorio. Esto es importante porque pues, un evento cardiorrespiratorio en casa puede ser letal y en el hospital pues, no sería un mayor problema. Entonces, este estudio realmente es para tomarse en cuenta y es una cosa que deberíamos de repetir, sobre todo, básicamente en los niños que nos hicieron un evento cardiorrespiratorio con la primera dosis. Con el resto de las vacunas en el prematuro, sabemos que sí hay una menor respuesta a anticuerpos a meningitis C y hemófilus. De hecho, se ha invocado porque esta menor respuesta persiste con una menor cantidad de anticuerpos, inclusive hasta los 4 o 6 años de vida. Entonces, se recomienda que los recién nacidos prematuros, sobre todo los muy prematuros, reciban una quinta dosis de hemófilos, es decir, no solo poner las primeras 3 del primer año y la segunda del segundo año, sino poner una quinta dosis a los 3 o 4 años para garantizar que esté bien protegido contra hemófilos influenza. La hexavalente induce igual respuesta en el recién nacido del pretérmino contra el detérmino, excepto hepatitis B que ahorita vemos. Y en general hay una respuesta específica de células T igual para las cepas 1 y 2 de polio, la 3 sabemos que no, pero eso también se puede solucionar con una quinta dosis.
Y la CIP recomienda que pueda aplicarse rotavirus en recién nacidos prematuros mayores de 6 semanas si están estables y han egresado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en España, la recomendación de la Sociedad de Neonatología Española es que se les aplique a todos los niños aunque estén internados. Sin embargo, la idea de que nos da miedo aplicarla es porque puede haber transmisión horizontal. Y se le aplica a un niño mayor de 6 semanas, pues el que está junto, que tiene 2 semanas, puede recibir el virus vacunal y eso pudiera comprometerlo. Los españoles juran y perjuran que no les ha pasado, pero el riesgo es tal que preferimos diferir la vacunación a que el niño haya egresado, y no por protección del bebé, sino por protección de sus compañeritos de la UCIN. La BCG sí está muy demostrado, como es una vacuna de microorganismo vivo, que es conveniente retrasar su administración hasta las 34, 35 semanas de edad gestacional o hasta que el niño tenga más de 2 kilos. La MMR se puede aplicar a los 12 meses, pero sabemos que no va a tener buena respuesta de anticuerpos para paperas y rubiola, el recién nacido, prematuro. Entonces, la recomendación es que si no hay un brote, si no estamos en un lugar donde la frecuencia de sarampión se ha reducido o es cero, sería mejor aplicar la primera dosis de MMR en los prematuros hasta los 15 meses de edad. En cuanto a la hepatitis B, sabemos que el recién nacido pretérmino menor de 2 kilos no va a responder a la primera dosis. Y entonces, si la mamá es negativa, sería mejor aplicar la primera dosis hasta el primer mes de vida. Sin embargo, si la mamá es positiva o no sabemos o tenemos duda de su estatus, es conveniente vacunarlo al recién nacido, pero esa dosis no va a contar en su esquema. Es decir, lo vacunamos al de recién nacido y al mes de edad le ponemos su primer dosis formal y ese niño va a recibir el primer año de vida 4 dosis. Pero esta es la única forma de garantizarle protección, pero sabiendo que esa primera dosis no le va a ayudar. Por eso, si tenemos la certeza que la mamá es negativa, mejor diferimos la primera dosis hasta el fin del primer mes de vida. Bueno, esta es la semblanza de las evidencias actuales y de los campos de investigación que hay en inmunización neonatal más bien dicho. No sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias, doctor López Lizano, por su brillante exposición. Hay algunas preguntas. Cuando te refieres a la vacunación neonatal, ¿es seguir el esquema de los 2 meses, iniciar la mayoría de los niños a los 2 meses y en algunos casos ponerla en el primer mes de vida? No, me refiero, bueno, vacunación neonatal establecida ya está con hepatitis B, con BCG y en algunos países que aplican todavía la polio oral. Me refiero a la posibilidad de poder vacunar al recién nacido, sobre todo al recién nacido pretérmino, precozmente, pues con los ejemplos que les di, con pertusis acelular, con hemófilus. Hemos visto, por ejemplo, que rotavirus y neumococo no tienen utilidad real, pero me refiero a modificar los esquemas y empezar la vacunación antes. O sea, esa es una propuesta, más que... Es una propuesta que se está estudiando, digamos, por ejemplo, en el caso de la pertusis, sí ha mostrado, la pertusis acelular aislada, sola, sí ha mostrado una utilidad real muy importante, pero habría que aplicarla, como les decía, solo en los momentos en que haya un brote importante o epidemia, o etcétera, porque si no, no se consideraría necesario. Bien, la BCG definitivamente en el primer mes de vida. O sea, ¿cuál es el momento idóneo? La idea es la siguiente. Hay varias personas que proponen que sea mejor aplicarla a los 3 meses de vida, que ya haya una mejor maduración inmunológica en el lactante, pero la idea de aplicarla en el momento del nacimiento o en los 2, 3 primeros días de recién nacido es la evidencia de la estimulación heteróloga, es decir, nos va a estimular el sistema inmunológico innato del recién nacido y va a hacer que tenga una mejor respuesta ante otros patógenos en general. Y esto, entre más madure el sistema inmunológico, es un efecto que se va perdiendo. Entonces, lo ideal en esta vacuna, en el recién nacido de término, es aplicarla al nacimiento y en el recién nacido pretérmino, pues esperar a que tenga 34, 35 semanas de edad gestacional corregida. En los países que hay muy poca prevalencia, aunque la tasa digamos,
reacciones adversas de la BCG es muy baja, los países que tienen poco prevalencia prefieren no aplicarla. Uno, porque no se justificaría la protección que puede brindar. Dos, por, bueno, la situación que todavía se menciona de que positivice el PPD. Eso ya no es tan importante porque ahora hay otras pruebas moleculares diagnósticas, pero bueno, digamos que en el tercer mundo el PPD sigue siendo la prueba diagnóstica y si se va a positivizar por la vacuna, pues no estaría bien. Por eso se recomienda en el tercer mundo que si los niños reciben BCG, se les aplique un PPD al año de vida para saber cuál es el grado de positividad que les dio la vacuna. Pero bueno, contestando la pregunta, es al nacimiento. Bien. Aún cuando mencionaste que los beneficios de la leche materna, hay alguna pregunta aquí de uno de los participantes en donde le dio la impresión de que no estabas promoviendo la leche materna. ¿Tienes algún comentario sobre ¿Que esto? no la estaba promoviendo? Sí, sí. No, al contrario, en la cuestión, bueno, vamos por partes, o sea, la leche materna no tiene ninguna posibilidad de ser atacada, ¿no? De hecho, yo, la verdad, les platico, en mi consulta tengo un porcentaje de seno materno exclusivo que es un poquito superior al 90%. No, lo que me refería es que el transporte de complejos inmunes, si bien se puede llevar a través del sincitio trofoblasto, la mayoría de este transporte se lleva a cabo de la luz intestinal. Entonces, este tipo de inmunidad y las ventajas que les hablaba, tanto en la inmunidad para alergia, para inclusive algunos errores del metabolismo que es experimental, para neoplasias, para el reconocimiento y tolerancia de la flora intestinal y para defendernos de patógenos, se acrecenta mucho cuando usamos leche materna. O sea, definitivamente, aún un niño pretérmino que nació antes de tiempo, que no tiene anticuerpos adquiridos por la placenta, si ese niño puede crecer con leche materna, su posibilidad de defenderse de los patógenos va a ser 1000 veces mayor. De hecho, actualmente en neonatología, la única intervención que les podría decir que ha abatido la frecuencia de enterocolitis es el uso temprano de leche materna. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas o comentarios de nuestra audiencia. ¿Algún último comentario que quisieras compartirnos ya como mensaje final? Bueno, como mensaje final es, tenemos que promover la vacunación materna, tenemos que promover que los recién nacidos prematuros reciban su vacunación en el momento adecuado, porque sí existe mucho la idea de que en el ¿cómo se llama? En el recién nacido pretérmino tenemos que diferir la vacunación. Y en cuanto a la inmunización neonatal, pues es un campo de estudio todavía muy nuevo, está empezando, pero yo creo que dentro de poco tiempo, tal vez unos 10 años, ya va a haber varias dosis de aplicación neonatal que nos van a ser muy útiles. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos López Lizano, por esta conferencia que realmente nos hace pensar y repensar nuestros actuares en cuanto a la vacunación y que es un punto muy importante para todo pediatra y neonatólogo. Muchísimas gracias por esta plática. Que tengan un excelente día. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y la próxima semana, a pesar de que es Semana Santa, tenemos una invitada especial que es la doctora Hermione Lyon. Ella es una experta en citomegalovirus, entonces los esperamos el próximo miércoles en esta misma sesión. Muchísimas gracias, doctor Carlos López Lizano, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Que tengan un excelente día. Gracias.